De todas las dictaduras de Latinoamérica, es la Argentina la que tiene un mayor número de desaparecidos. Y no existe un acto en particular como en las otras en donde esto se haya llevado a cabo, sino que estas muertes, para no utilizar el eufemismo de desapariciones, se fueron llevando a cabo durante todo el periodo de tiempo que duró la dictadura en ese país, siendo su principal figura Jorge Rafael Videla, que llegó a admitir de forma directa estos hechos no mucho antes de su muerte. El caso de Videla es llamativo, pues se trataba de un hombre culto, de modales y de muy buena capacidad de expresión, como no lo eran, por ejemplo, el parco Stroessner y Pinochet con su monótona cadencia al hablar. Llegó a dar supuestas razones acerca de las cuales se vio obligado a hacer todo lo que hizo, y todo esto, lejos de excusarlo, lo hace aún más culpable, o al menos le da un aire de mayor frialdad y dureza que los demás dictadores, que hacían todo tal vez por codicia o simple corrupción, o por satisfacer sus siniestros apetitos. Videla, durante su tiempo al mando, demostró querer parecer un dictador comprometido con el desarrollo, tanto cultural como deportivo, económico, etc. Siempre y cuando, obviamente, estas manifestaciones no fueran contrarias a su régimen. Explica Videla que en orden de poder frenar el avance de grupos de extrema izquierda y de esta ideología en su totalidad, tanto en el interior como en el cono urbano del país, debieron reunirse los jerarcas militares, todos los implicados en la toma de decisiones a nivel país. Y según sus propias palabras, llegaron a la conclusión de que sería necesario reprimir, oprimir, censurar, desaparecer y sin rodeos matar a aquellos que se dedicaban a expandir las ideas contrarias al régimen o a planear acciones hostiles contra este. Incluso pensaron también en que esas víctimas dejarían cuerpos, rastros que debían borrarse del todo, ya que viéndose o encontrándose los cadáveres, estos podían convertirse en causas de agitación social, protestas, malestar. Entonces fue cuando decidieron no solo matar, sino también hacer desaparecer todo rastro de aquellos que caían en sus manos. Así, no habiendo cadáveres, se ahorraban el surgimiento de mártires, de símbolos y nombres de protesta. Por ese motivo es que muchos de estos restos yacen hasta hoy en día en algún lugar desconocido, sin nada que delate su presencia allí, porque esa fue la intención del régimen desde un primer momento: borrar los rastros de existencia. Aún así, gracias a los esfuerzos de las asociaciones de víctimas y familiares, se van realizando avances en estos casos, aunque de forma más lenta de lo que nos gustaría, sirviendo incluso para identificar restos de otros países. Videla contó con el apoyo no solo de militares para hacer esto, sino también de un poderoso sector del empresariado, cuyos representantes le dijeron, según recuerda, que tendría que haber matado a 1000 o 10.000 más. Otra cosa que hace particularmente oscuro este periodo es la gran cantidad de niños que fueron robados a sus padres. Se trataba de las personas que eran capturadas para ser interrogadas o torturadas por el régimen y que contaban con hijos muy chicos o incluso aún en el vientre, cuyas madres, aún en ese estado, eran sometidas a torturas y a toda clase de otros castigos. Cuando llegaba el momento del nacimiento, los niños eran entregados a personas interesadas que deseaban quedarse con ellos y que procedían a escribirlos como propios o a realizar fraudulentas adopciones express. Lo que seguía era deshacerse de la madre, así que una vez terminado el parto, las madres eran directamente asesinadas. Los testimonios de estos terribles actos se hallan bien documentados por testigos y víctimas directas que vieron esos siniestros actos. Los números oficiales hablan de unos 500 niños que tuvieron distintos destinos. Y sí, también Videla llegó a admitir que estos actos en verdad ocurrieron. De todas las acciones criminales hechas por los dictadores del siglo XX latinoamericano, hay una que salta a la luz y se posiciona por encima de todas con facilidad debido a su carácter atroz y masivo. Recordamos los números de las víctimas de las dictaduras que ya repasamos en este video.
y vemos que algunos tuvieron 3.000, 5.000, 10.000 o más víctimas. Pero ninguno de estos regímenes actuó de forma tan letal y nociva como la del infame dictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Este, lejos de tener un porte militar clásico, similar por ejemplo al de Pinochet, Videla o Castro, dejaba ver una figura más bien pequeña, más de civil, con un rostro que no poseía esa dureza de otros, pero que tras esa fachada ocultaba la naturaleza de todo un ser infernal. Mantuvo el poder de forma directa por varios periodos y de forma indirecta a través de presidentes sobre quienes él mandaba y controlaba. Sus 30 años en el gobierno estuvieron caracterizados por su poder autoritario y asesino, y además de la corrupción y censura que reinaban. Pero yendo al hecho que lo posiciona por encima de todo en este ranking de maldad, tenemos la masacre del Perejil, un hecho bien conocido en aquel país y en su vecino Haití, pero que en realidad es poco conocido y divulgado en general en el resto del mundo, como debería serlo. Esta masacre tuvo lugar aproximadamente desde el 28 de septiembre al 8 de octubre de 1937. 12 días durante las cuales la pesadilla, el horror y el salvajismo tuvieron lugar como nunca antes en la isla La Española. Para entender bien esta masacre hay que realizar un breve contexto y decir que tanto Haití como República Dominicana comparten el territorio de una misma isla, la cual está dividida en el territorio que pertenece a ambas naciones. Y como se da en la gran mayoría de los casos, las relaciones entre países vecinos o limítrofes no siempre son del todo amistosas, teniendo lugar un cierto desprecio y recelo hacia el otro, es decir, el que está allá, en el lugar de enfrente. Sobre todo también tomando en cuenta la invasión que Haití hiciera sobre República Dominicana al poco tiempo de independizarse esta última de España. Hechos como estos son los que dan lugar a recelos históricos y antiguos y a rivalidades y desprecios mutuos que se prolongan durante muchos años. Y como en el caso de varios dictadores, Trujillo supo aprovecharse de esta situación para encender el deseo de venganza, de revancha y acción contra el otro pueblo que yacía en la mente de muchos. Por ello llevó a cabo un plan tan radical como letal y veloz. Se propuso en el periodo de 12 días barrer y exterminar con la población haitiana que vivía y trabajaba en la República Dominicana. La cuestión es que Haití siempre ha sido un país que ha luchado con la pobreza y miseria por muchas causas que no vale la pena ahondar en este momento. Pero esas condiciones hacían que muchos de sus empobrecidos ciudadanos emigrasen en busca de trabajo y sustento. Y siendo República Dominicana mucho más próspera que Haití, y como está tan solo cruzando una franja de terreno, estos haitianos fueron en gran número hacia los campos de República Dominicana a trabajar la tierra y procurarse un sustento. Como estaban en condiciones de mucha necesidad, estas personas ofrecían su trabajo por un monto muy inferior al de los campesinos dominicanos, dando lugar así a una preferencia por contratar la mano de obra más barata. Así, ese malestar histórico, ese recelo, se vio aumentado por la pérdida de espacios laborales de muchos agricultores dominicanos que debían buscarse otra manera de subsistir. Entonces aparece Trujillo y en una cena en su honor manifiesta que llevaría a cabo acciones para remediar ese problema. Fue así como fuerzas policiales y militares del régimen fueron hasta la zona fronteriza, donde se concentraba la mayor parte de la población que había emigrado desde Haití y que trabajaba en el lugar, y se dispusieron a matar a todos los que pudieran cumpliendo las órdenes del tirano. Hay que decir que la cantidad es disputada por historiadores e investigadores, pero lo más seguro es que no baja de 12.000 o 15.000 personas, todas asesinadas en esos 12 días. Esto tomando en cuenta la época, la falta de documentación adecuada, lo alejado del lugar, su naturaleza rural y agreste, la pobreza y la falta de notoriedad de la población que fue atacada. Sumado todo esto a otros factores, hace que muchos hablen de números mayores por muy buenas razones. Las fuerzas del régimen llegaron hasta el lugar y comenzaron su masacre usando todo tipo de armas de fuego, pistolas, fusiles, escopetas, pero también hachas, machetes, cuchillos y hasta palos. Cuando las balas escasearon y la labor debía hacerse de todas maneras,
Esas fuerzas del terror mataron a palos a hombres, mujeres, niños y ancianos. Lo que vino luego fue en muchos casos dejar cuerpos por ahí tirados, enterrarlos en fosas comunes o lanzarlos a un río cercano, conocido luego como Río Masacre. La atroz violencia de estos hechos hicieron que los alcaldes de las poblaciones cercanas ayudasen a muchos de aquellos que huían despavoridos por sus vidas, en desobediencia incluso al gobierno central, así como también los lugareños y personas de los alrededores refugiasen y escondiesen a cuantos pudieran. Sin embargo, hubo también quienes delataron y entregaron a aquellos que rogaban por su vida. El nombre de esta masacre, la masacre del Perejil, se debe a que a simple vista existían en esos momentos pocas formas de diferenciar a un haitiano de un dominicano, y mucho menos en aquellas épocas y zonas donde todo esto ocurrió. Entonces, la orden dada a las tropas del terror era que hiciesen pronunciar a las posibles víctimas la palabra perejil, ya que en el criollo haitiano, un idioma que proviene del francés, el cual, como se sabe, pronuncia la R arrastrada o gutural, y que para un hispanohablante suena bastante diferente a nuestra R, al verse delatados por su pronunciación nativa, estas personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, eran asesinados por los medios que estuvieran al alcance, y sus cuerpos recibían el trato ya mencionado. Las violaciones, torturas, abusos y carnicería humana se extendió por todo ese periodo de días y fue de lo más brutal que se haya visto en el siglo XX. Así, Trujillo se propuso acabar con lo que él llamaba un problema, derramando ríos enteros de sangre. Por lejos, por muy lejos, el peor acto hecho por un dictador en esta parte del mundo.